Bueno, hoy nos toca ver dinámica de fuerzas. Voy a poner acá dinámica. Bueno, en dinámica estudiamos las fuerzas, así que vamos a definir un poco qué es una fuerza. Vamos a decir que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos que produce aceleración. Bueno, esto está explicado bien por arriba, pero es suficiente para lo que vamos a ver nosotros. O sea, las aceleraciones son producidas por fuerzas, ¿sí? Y las fuerzas son estas interacciones entre dos sistemas. Quiere decir que siempre que aparece una fuerza en un cuerpo, tiene que haber otro cuerpo interactuando con este, ¿sí? Las fuerzas se van a regir por las tres leyes de Newton. Así que vamos a ir especificando cada una de estas leyes. No está funcionando la lista gráfica. Ahora no que no me anda la lapicito para escribir. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno, entonces dinámica estudia las fuerzas y vamos a definir cuáles son estas tres leyes. La primera ley es la ley que se conoce como inercia. Eh, Básicamente decimos que si la suma de fuerzas de un sistema es cero, entonces la aceleración será cero. ¿Sí? Así que esto de acá es una letra épsilon mayúscula, significa sumatoria. Si la sumatoria de fuerzas es cero, entonces la aceleración es cero. Bueno, podemos dar dos ejemplos de esto. El primer ejemplo sería, pensemos en un cuerpo celeste, por ejemplo, un meteorito que está viajando con una velocidad determinada en el espacio, ¿no? Pero este cuerpo celeste no interactúa con nada, o sea, está solo en el espacio. No, no hay ningún planeta cercano, nada que produzca gravedad ni nada por el estilo. Entonces, para este cuerpo que no interactúa con nada, la velocidad será constante. Luego otro ejemplo sería, por ejemplo, una persona sentada en una silla.
Una persona sentada en una silla tiene velocidad cero, ¿no? O sea, no se está moviendo, está quieta. Y tampoco está acelerando, o sea, tiene aceleración cero. Quiere decir que la suma de fuerzas da cero. Sin embargo, esta persona no, o sea, aún así está sujeta a fuerzas, ¿no? Básicamente hay dos fuerzas que están interactuando con esta persona. Por un lado es la fuerza peso, que ya vamos a hablar de ella, y está siempre, siempre que estemos en la superficie terrestre, vamos a tener fuerza peso. Y por el otro está la fuerza normal, que es la fuerza que hace la silla para sostener ese peso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están sentados, están recibiendo una fuerza hacia abajo, que lo hace el planeta Tierra, y también una fuerza hacia arriba, que la hace la silla. Entonces, como están quietos, quiere decir que esas dos fuerzas se están anulando entre sí. O sea, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero, ¿no? Por lo tanto, la fuerza normal menos la fuerza peso tiene que ser cero. Y ahora vamos a explicar un poco mejor cómo se hacen estas sumatorias, pero básicamente las fuerzas que tienen sentidos contrarios van a tener signos contrarios, ¿sí? O sea, se anulan entre sí, ¿de acuerdo? Pero como les digo, ahora lo vemos con más detalle. La segunda ley de Newton la conocemos como la ley de los pares de acción. O sea, vamos a decir que las fuerzas aparecen de a pares con la misma intensidad, pero con sentido opuesto. O sea, como las fuerzas son la interacción de dos sistemas, lo que nos dice esta ley es que la fuerza va a aparecer para los dos sistemas, con la misma intensidad, pero con sentido opuesto. Así, por ejemplo, si una persona empuja un mueble, el mueble va a recibir una fuerza que es la que la persona le está haciendo, ¿no? Pero la persona también va a recibir una fuerza en sentido opuesto y con la misma intensidad. Esa es la segunda ley. Ah, no, perdón, esta es la tercera ley. Me salté una. Esta la pongo acá adelante. Esa es la tercera ley, pero bueno, el orden no cambia nada. Así que bueno, como yo les decía que las fuerzas siempre aparecen por la interacción entre dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona que está sentada en la silla, las dos fuerzas que están recibiendo, una es la fuerza normal que le hace la silla está recibiendo esa fuerza también, hacia abajo, ¿sí? Y otra es la fuerza peso que la hace el planeta Tierra. Bueno, el planeta Tierra también está recibiendo esa fuerza. La misma fuerza con la misma intensidad, pero hacia arriba esta vez. ¿Qué tal? ¿Se entiende esto?
Sí, profe. ¿Sí? Genial. Sí, sí. Y la segunda ley, que era la que me había salteado, es la ley que relaciona las fuerzas con la aceleración. Me va a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y para una fuerza individual, la fuerza individual es igual a la masa por la aceleración que produce esa fuerza en particular, ¿no? O sea, podemos estudiar un sistema de fuerzas o estudiar una fuerza sola. Pero bueno, lo más común es que estudiemos más de una fuerza. Así que esta es la que importa. Y bueno, fíjense que hablamos de sumatorias de fuerzas. O sea que cuando nosotros estudiamos un sistema, por ejemplo, una persona sentada o un mueble, tenemos que tener en cuenta todas las fuerzas que están interactuando y después sumarlas todas entre sí. Pero bueno, ya llegamos a eso. Eh, bueno, lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton es que la relación que hay entre la fuerza y la aceleración viene dada por la masa. O sea, si yo aumento la masa, voy a tener menos aceleración. Y si yo disminuyo la masa, tendré más aceleración, ¿no? Así, por ejemplo, una persona que está empujando un carrito de supermercado, le está haciendo una fuerza determinada, ¿no? Y por lo tanto el carrito va a tener una aceleración determinada. Si esta, si esta misma persona quiere empujar un camión, por ejemplo, o una camioneta, le va a aplicar la misma fuerza, pero la aceleración va a ser mucho menor. Así que esa es la segunda ley. Me indica que la aceleración va a depender de la cantidad de masa. O sea, si yo le aplico una fuerza a un sistema, dependiendo de cuánta masa tenga ese sistema, va a acelerar más o menos. Si tiene más masa, acelera menos. Si tiene menos masa, acelera más. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. La tercera ley, no la usamos casi. Más que para alguna pregunta teórica, no, no la tenemos en cuenta. Pero las dos primeras leyes sí son importantes. La primera ley, que es la ley de inercia, la vamos a estar usando cuando el ejercicio nos diga, por ejemplo, que hay velocidad constante, ¿sí? Entonces, si hay velocidad constante, sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser cero. Y generalmente el ejercicio se resuelve por ese lado. La segunda ley de Newton nos indica la relación entre fuerzas y aceleración. Entonces, o sumamos las fuerzas para calcular la aceleración, o tenemos que usar la aceleración para calcular alguna fuerza, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar a ejemplos más prácticos. Por ahora nos queda ver entonces cómo sumar fuerzas, ¿no? Porque las dos leyes tienen que ver con la sumatoria de fuerzas. Suma de fuerzas también se lo puede llamar fuerza neta o resultante.
a la suma de fuerzas. O sea, cuando un ejercicio habla de una fuerza neta, está hablando de una sumatoria de fuerzas. Y cuando habla de una fuerza resultante, también. Bueno, para esto pensemos en un cuerpo que está sometido al influjo de varias fuerzas. Así, por ejemplo, recibe una fuerza que vamos a llamar fuerza 1 hacia adelante, una fuerza 2 hacia atrás, una fuerza 3 hacia abajo, una fuerza 4 hacia arriba y una fuerza 5 en diagonal. Cuando tenemos fuerzas en diagonal, el ejercicio siempre nos va a decir con qué ángulo se da esa fuerza. El ángulo, con la letra griega alfa, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, las fuerzas pueden tener distintas direcciones y distintos sentidos. O sea, puedo tener una fuerza en horizontal, hacia adelante o hacia atrás, en vertical, hacia arriba o hacia abajo, y también fuerzas oblicuas, o sea, fuerzas en diagonal, ¿no? Así que vamos a tener que establecer un sistema con el que podamos sumar esas fuerzas. Porque las fuerzas que están en horizontal las podemos sumar entre sí. Pero ¿cómo hago para sumar la fuerza 1 con la fuerza 4, ¿no? Matemáticamente se trabaja con vectores y hay todo un sistema y hay una rama de la matemática que permite calcular eso, pero nosotros vamos a simplificarlo lo más posible, así que vamos a armar un sistema de referencia en X y en Y y vamos a dividir el ejercicio en dos partes, una para X y una para Y. Así, todas las fuerzas que pertenezcan al eje X las sumamos por un lado y todas las que pertenezcan al eje Y las sumamos por el otro lado. Entonces, a mí me gusta armar una tablita en donde voy a poner X e Y agrupo, ¿sí? En el eje X tenemos a la fuerza 1. Como la fuerza 1 va hacia la derecha y yo hice el sistema de referencia hacia la derecha, va positiva. Pero la fuerza 2 está yendo hacia la izquierda, así que irá negativa. En el eje Y tenemos las fuerzas 3 y 4. La fuerza 3 es negativa en el eje Y porque va hacia abajo y yo hice el sistema hacia arriba. Y la fuerza 4 es positiva. Y me queda la fuerza 5, que la fuerza 5, al ser una fuerza diagonal, pertenece a los dos ejes, al eje X y al eje Y. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa fuerza 5 y hacer lo que se llama una descomposición. O sea, de esta fuerza 5 hay una parte de la fuerza que pertenece al eje X, que vamos a llamar fuerza 5 en X, y hay otra parte que pertenece al eje Y, que vamos a llamar fuerza 5 en Y. ¿Sí? Así que voy a poner acá descomposición de una fuerza. Bueno, y para descomponer una fuerza, entonces, una fuerza cualquiera, con un ángulo cualquiera, usamos trigonometría, ¿sí? Teoría del seno y coseno. Así que básicamente nos va a quedar para la adyacente coseno y para la
opuesta seno. O sea, esto va a ser así. Para una fuerza F, voy a tener que F sub X es F por el coseno del ángulo alfa. Y F sub I es F por el seno del ángulo alfa. Es simplemente eso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos fuerzas en diagonal, el ejercicio nos da el ángulo. Y lo único que hacemos es esa fuerza por el coseno del ángulo para el eje X y por el seno del ángulo para el eje Y. Así que yo a la fuerza 5 la voy a tener en dos ejes. Voy a tener la fuerza 5 sub X en el eje X y la fuerza 5 sub Y en el eje Y. Y ojo acá, porque la fuerza 5 sub X es positiva porque va hacia adelante, pero en Y es negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Así que acá va al menos. ¿Qué tal? ¿Me siguieron acá o se perdieron? ¿Puede repetir, porfa? Sí. Profe, ¿Entendiste cómo ordenar las fuerzas en X y en Y al principio? Las que son horizontales en X, las que son verticales en Y. no escuché, profe, porque me uní recién. Bueno, Y hay una estamos... compañera que se quiere unir también, que me dijo si la puede aceptar, se llama Valen Nicosia. Ah, sí. Bueno, estamos hablando de fuerzas, ¿sí? Las fuerzas pueden apuntar a distintas direcciones. Las fuerzas horizontales van en el eje X, las verticales en el eje Y. Lo que hicimos fue organizar por X y por Y, y aquellas fuerzas que son diagonales pertenecen a los dos ejes, ¿sí? Se comparten. ¿Cómo? Las comparte las fuerzas diagonales. Claro, entonces hay que descomponerlas. Se descomponen en X con el coseno y en Y con el seno, ¿sí? Sí. Genial. Entonces, después cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, vamos a tener una sumatoria de fuerzas para el eje X y otra sumatoria de fuerzas para el eje Y. Para el eje X tendríamos que sumar las tres fuerzas que pertenecen al eje X. O sea, la fuerza 1 menos la fuerza 2 más la fuerza 5 sub X. Y para el eje Y, las tres fuerzas que pertenecen ahí. Menos la fuerza 3 más la fuerza 4 Menos la fuerza 5. menos la fuerza 5 en Y. Okay. Y además, por segunda ley de Newton, En la en sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. en la de arriba, en la fuerza de X, en la fuerza de sub X, sí, la sumatoria de las fuerzas sub X pone F1 menos F2 y la F más 5 la pone más 5 porque el F5 con respecto al eje X está yendo hacia el mismo sentido. Claro, la fuerza 5 va hacia adelante y hacia abajo a la vez. Entonces, en X es positivo y en Y es negativo. Ah, eso lo hace, el signo entonces lo pone con respecto al eje que esté tomando. Claro, yo tomé el eje Y hacia arriba y el eje X hacia adelante, que casi siempre lo hacemos así. Bueno, está bien, entendí. Bueno, esta sumatoria de fuerzas sería la fuerza resultante en X o la fuerza neta en X. Y la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Así que esto va a ser masa por aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser masa por aceleración en Y.
Bueno, veamos algunas fuerzas en particular. Algunas fuerzas que sean importantes de destacar. Por un lado tenemos la fuerza peso. La fuerza peso, P mayúscula. La fuerza peso es la fuerza que produce la aceleración gravitatoria. O sea, la gravedad, ¿no? Bueno, por lo tanto, para cualquier cuerpo que tenga fuerza peso, esta fuerza va a apuntar siempre hacia abajo, porque es la fuerza que produce gravedad. Apunta siempre hacia abajo. O sea, si tenemos que ser más específicos, apunta siempre hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, eso es siempre abajo. Y además, como la fuerza produce una aceleración gravitatoria, por segunda ley de Newton, tenemos que fuerza es igual a masa por la aceleración que produce esa fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza peso será igual a la masa por la gravedad. Así que siempre que tenemos que calcular fuerza peso, lo hacemos de esa manera. Bueno, otra fuerza que usamos bastante seguido es la fuerza normal. La fuerza normal, que llamamos N mayúscula, no significa que las otras fuerzas sean raras, ¿no? Sino que normal es una palabra que se usa en matemática para definir algo que es perpendicular, ¿sí? En vectores se usa normal para decir perpendicular. Sí. Entonces decimos que es una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. O sea que la fuerza normal aparece cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie. Solo si está apoyado sobre una superficie hay normal, ¿sí? Por ejemplo, un mueble o una caja que está apoyada sobre el piso. Va a estar recibiendo una fuerza hacia arriba, que es la fuerza normal. Esta fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie donde está apoyado el objeto. Entonces, si la superficie está inclinada, por ejemplo, la fuerza normal tiene que ser perpendicular, entonces también va a estar inclinada perpendicularmente a la superficie. ¿Sí? Esta fuerza aparece porque las superficies donde se apoyan las cosas tienen una determinada resistencia, ¿no? ¿Y qué es lo que están resistiendo? Están resistiendo a la fuerza peso del objeto. La fuerza peso siempre apunta hacia abajo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial.
Veamos ahora la otra fuerza que es la fricción. Profe, una pregunta. ¿La fricción le llama usted al rozamiento que hacen las fuerzas? El rozamiento no los hacen las fuerzas, sino que son las superficies. Ahora lo presentamos bien. Pero es lo mismo Esta que fuerza fricción. se llama fricción o también se conoce como fuerza de rozamiento. Es lo mismo, ¿sí? Fricción o fuerza de rozamiento. Y nosotros la llamamos F sub R. Así, F sub R. Siempre que ven esto, una F y una R chiquita, es fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento de superficies en contacto. Esa es la fuerza de rozamiento. O sea, cuando empujamos un mueble sobre el piso, por ejemplo, Y el piso te frena. digamos que esta persona se llama Juan. Juan compró un mueble y lo está empujando, ¿no? Va a estar realizando Juan una fuerza hacia adelante para mover el mueble. Pero cuesta moverlo, porque la superficie del mueble, que está en contacto con la superficie del piso, produce una resistencia al movimiento, que es lo que conocemos como fricción o rozamiento, ¿sí? Entonces, va a aparecer una fuerza hacia atrás, que es fuerza de rozamiento, que siempre va a apuntar en contra del movimiento. O sea, si el mueble se quiere mover hacia adelante, la fuerza de rozamiento apunta hacia atrás, ¿sí? Bueno, ahora hay otra persona que también compró un mueble, se llama Martín, digamos, pero compró un mueble que tiene rueditas. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Cuando quiera mover el mueble. Las rueditas le facilitan el poder moverlo. Claro, pero Es ¿por qué es eso? diferente. Según lo que estuvimos viendo sobre el rozamiento. ¿Por qué no hay rozamiento? Porque la superficie total del mueble no está apoyada en el piso. Claro, entonces el rozamiento aparece cuando hay superficies apoyadas una sobre otra, ¿no? Si yo uso rueditas, ya no tengo toda una superficie contra toda una superficie. Existe un poquito de rozamiento por los engranajes de la rueda, ¿no? Pero generalmente se usan rulemanes, entonces al final el rozamiento es muy chiquito y es muchísimo más fácil mover las cosas así, ¿no? Porque estamos eliminando esa fuerza que es el rozamiento. Aparece una fuerza muy chica. Tan chica que incluso uno puede decir, bueno, ni la tengo en cuenta porque es extremadamente chica, ¿sí? Bueno, esa es la fuerza de rozamiento. El ejercicio nos va a decir si hay o no hay fuerza de rozamiento. Entonces, si el ejercicio dice que hay, la esquematizamos, o sea, le agregamos ahí al esquema de fuerzas. Si el ejercicio dice que no hay, la estamos despreciando. Sí.
No entendí el último ejemplo de Martín. O sea, Martín tiene un mueble con rueditas y lo que hace la ruedita es prácticamente eliminar el rozamiento. ¿Sí? Entonces, cuando vos querés mover algo que está sobre la superficie, te vas a dar cuenta que hay una fuerza que te impide moverlo y que tenés que hacer un poquito más de fuerza para poder moverlo. Eso se conoce como rozamiento. Lo pueden ver si apoyan la mano sobre la mesa y mueven la mano y siempre van a sentir que hay una resistencia, ¿sí? O sea, si ustedes mueven la mano hacia adelante, van a sentir que se resiste a que ustedes la muevan, ¿no? Si la mueven hacia atrás también, y así sucesivamente. Bueno, eso es porque hay rozamiento, ¿no? Después pueden hacer el mismo experimento, pero con la mano con detergente o con aceite, y eso disminuye el rozamiento, entonces se puede mover más fácil, ¿no? Entonces, bueno, esa es la fuerza de rozamiento. De acá, lo único que nos va a importar, ¿sí? Es que el rozamiento va en contra del movimiento. Esa es la única parte importante, ¿sí? Que ustedes si ven que hay rozamiento ya saben hacia dónde va a apuntar. Siempre en contra del movimiento. O sea, si el objeto se mueve hacia adelante, el rozamiento va hacia atrás. Si el objeto se mueve hacia abajo, el rozamiento va hacia arriba, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta, pero del gráfico. Habíamos dicho que en el caso de Martín era despreciable el rozamiento porque era muchísimo menor que la fuerza que estaba ejerciendo. Sí. ¿Lo graficamos directamente o hacemos como usted puso ahí? No, a ver, acá esto es algo teórico, ¿sí? Después cuando ustedes hagan el ejercicio les va a decir si hay o no hay rozamiento. Ok, Si el ejercicio dice que hay, lo grafican. Si dice que no hay, no lo grafican y listo. gracias, profe. Ujú. Bueno, y la última fuerza que nos queda por ver es la tensión. La tensión, que la llamamos T mayúscula, es una fuerza de estirar. Generalmente se usa para cuerdas, cables, sogas, etc. Esa es la tensión. O sea, si yo tengo un cuerpo que está siendo elevado por una soga, este cuerpo entonces va a recibir una fuerza hacia arriba y a esa fuerza la llamamos tensión. Este cuerpo también va a estar recibiendo una fuerza peso, ¿no? Entonces, la tensión son todas fuerzas que tengan que ver con estirar algo. Estirar una soga, estirar una cuerda, un cable. Por ejemplo, un cuerpo que está siendo arrastrado, o sea, se le ata una soga
y una persona estira de esa soga, ¿no? Entonces ese cuerpo va a estar recibiendo una fuerza en esa dirección y la llamamos tensión. Bueno, el hecho de llamar a la fuerza tensión es una formalidad. Porque en realidad hay toda una parte de la dinámica que habla sobre las cuerdas con poleas y es todo un estudio bastante interesante, pero nosotros nos salteamos todo eso. Entonces, las veces que vemos algo estirando, por ejemplo, hay un ejercicio de una lamparita que está sostenida por una soga o por un cable. O hay un ejercicio de un balde de albañil que es levantado con una cuerda, ¿no? En esos casos le ponemos de nombre T. Pero si ustedes le ponen nombre F, no les cambia nada en el ejercicio, solo cambia una letra, ¿sí? La tensión no tiene un comportamiento especial como el resto de las fuerzas. Por ejemplo, la normal siempre es perpendicular a la superficie, la peso siempre va hacia abajo, la fricción siempre va en contra del movimiento. La tensión va a depender de cada ejercicio. Entonces no cambia nada, les digo. Si ustedes le ponen el nombre T o F, es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esto se los tengo que mostrar porque después cuando ustedes vean, por ejemplo, algún resuelto, el docente va a usar T como corresponde porque es una cuestión de notación nada más, ¿sí? Pero quiero ver que no me estoy olvidando de nada. Bueno, nos quedaría entonces por ver. Ascensores. Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida? Igual es del parcial. Sí, Nos surgió una duda en el grupo sobre la hoja de fórmula, si nosotros la tenemos que llevar impresa, si nos la da la cátedra o la copiamos a mano. no, ustedes la tienen que llevar impresa, ¿sí? Ok. La hoja de fórmulas la tienen que llevar tal cual está en el campus, ¿sí? Es solamente la hoja de fórmula, no es la hoja de equivalencias y constantes. Y va a haber un docente que va a estar revisando que las hojas de fórmulas no estén alteradas, ¿sí? O sea, ustedes no pueden hacer anotaciones, no pueden hacer remarcaciones o subrayar nada. Tiene que estar tal cual la imprimieron. Por eso mismo, yo les recomiendo que ya vayan practicando con la hoja de fórmulas. O sea, cuando se sientan a hacer un ejercicio, tengan solamente el ejercicio y la hoja de fórmulas. Y bueno, si se traban, vayan a espiar un poquito a ver qué les falta, pero para que se vayan acostumbrando a usarla, ¿no? Buenísimo, gracias, profe. Ujú. Bueno, un ascensor es una plataforma como un cuarto eh, que puede acelerar, ¿sí? El ascensor puede acelerar hacia arriba o hacia abajo. Y por lo tanto, todo lo que esté dentro del ascensor, ya sea, por ejemplo, una persona parada en el ascensor o em, ay, o una lamparita que está colgando, va a acelerar junto con el ascensor, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que todo lo que esté en el interior del ascensor acelera junto con el mismo. Es simplemente eso, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un ejercicio de un ascensor, ya saben que si el ascensor acelera hacia arriba, todo lo que está adentro va a acelerar hacia arriba.
Si el ascensor acelera hacia abajo, todo lo que está adentro acelerará hacia abajo, ¿sí? Profe, ¿puede mostrar bien la parte del ascensor, por favor? Que la estoy copiando. Gracias. Yo ahora voy a aprovechar que tenemos el grupo de WhatsApp y paso por ahí la clase grabada y también voy a pasar las pizarras, la de la clase anterior y esta. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, estaba viendo que no me haya olvidado de nada, pero parece que esto es todo. Así que lo único que nos queda por aclarar es que las fuerzas que usamos son fuerzas constantes. Esto. Trabajamos con fuerzas constantes. Por lo tanto, si la sumatoria de fuerzas es constante, entonces la aceleración también va a ser constante, ¿no? Así que esto corresponde a un MRV. Entonces van a haber ejercicios que combinen cinemática con dinámica, que ya se los había adelantado antes, ¿no? Pueden haber ejercicios donde ustedes tienen que usar cinemática para calcular la aceleración y después usar dinámica para calcular una fuerza, o al revés, usan dinámica para calcular la aceleración y después usan cinemática para calcular alguna distancia o alguna velocidad, ¿sí? Y luego tenemos que si la sumatoria de fuerzas es 0, entonces la aceleración es 0. Y esto sería un MRU, ¿sí? Que también es lo mismo. Se puede utilizar para algún ejercicio en el que les pide que calculen una fuerza o una aceleración. Y nos queda por ver las unidades. Vimos algunas magnitudes nuevas, creo que solo dos. Está la fuerza. La fuerza se mide en newtons. Que los newtons son kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Y luego tenemos los ángulos. Los ángulos se miden en grados, ¿sí? Bueno, esto es importante aclararlo porque tenemos grados así como radianes. Entonces, ustedes en la calculadora, en la típica calculadora científica, van a ver acá arriba que les tiene que aparecer una letra D, ¿sí? Si les aparece una letra D, está en grados la calculadora. Así, D sería grados, como degrees en inglés, grados. Y si aparece una R, está en radianes. Y no le van a dar bien los cálculos. ¿Sí? Así que si les aparece una R en radianes, van a tener que ir al botón modo
y lo tienen que apretar una o dos veces, a veces tres, hasta que les dé la opción de, de grados, ¿sí? Degrees. Esto es porque si tienen la calculadora en radianes, nunca les va a dar bien el ejercicio. Bueno, y nos queda una unidad más que es el kilogramo fuerza, que aparece también dando vueltas por ahí. El kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Un kilogramo fuerza son 9,8 newtons. O sea, es la fuerza que hace la fuerza peso de un kilogramo de masa. Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos un descanso. A las personas que se sumaron un poco tarde, en el chat van a encontrar el enlace para el grupo de WhatsApp y también hay un código QR por si lo quieren escanear. Así se agregan, ¿sí? Eh, en la reunión somos 41 y en el grupo somos 33, así que hay bastantes que no se agregaron. Agréguense así No después parece lo nada en usan el chat, profe. para cursar. ¿Cómo, Álvaro? No me parece nada en el chat. A ver, bancame que lo vuelvo a enviar por las dudas. Ok. Profe, ¿el kilogramo fuerza no era, se redondeaba a 10 por algo? ¿O no, no? 10 newton. No, porque es lo mismo que la vez pasada. Me habían preguntado eso, pero en la cátedra usamos 9,8 siempre. Ah, bueno, perfecto. Lo redondeamos. Bueno, ahí volví a mandar al chat los enlaces al grupo de WhatsApp y el código QR. Romina, no voy a estar tomando asistencia. Igualmente, la misma aplicación esta me da una lista de asistencia cuando terminan las clases. Eh, pero no voy a tomar porque de todos modos, este, si no cursan, no les va a ir bien en el examen, así que no tiene sentido. Bueno, vamos a tomarnos un descanso, ¿sí? De 15 minutos y volvemos y nos ponemos a practicar con la guía del módulo 2, ¿sí? Así que vuelvan 11:25. Vamos a estar en esta misma reunión. Yo únicamente apago el micrófono y vuelvo en 15 minutos. Y, Listo. y Dale, nos profe, ponemos a buenísimo. practicar. Dale, nos vemos en un rato. Dale, profe.
Bueno, chicos, acá volví. Vamos a empezar haciendo el ejercicio 2 de la guía. Lo hacemos juntos, así vemos cómo hacer los diagramas de fuerza y las sumatorias y demás. Y después vemos si pueden hacer otro ustedes solos. A ver, en este Bueno, ejercicio tenemos una niña que arrastra un carrito por un camino horizontal. O sea, la superficie sobre la que la arrastra va a ser horizontal, tenemos un carrito. eh, y me dice que la niña la arrastra y la fuerza que hace forma un ángulo de 37 grados por encima de la horizontal. O sea, la niña está haciendo una fuerza con un ángulo hacia arriba, ¿sí? Sería algo así. Esta es la fuerza que hace la niña. Otros datos que nos dan es que arrastra el carrito durante 2 metros. Que la masa del carrito es de 10 kilos. Que la fuerza de la niña es de 100 newtons. Y que cuando el carrito llega a los 2 metros, o sea, comenzó con velocidad inicial 0 y terminó con velocidad de 3 metros por segundo. Bueno, además de la fuerza de la niña, ¿qué otras fuerzas van a estar aplicándose? Peso La normal. fuerza especial normal. Normal y peso. Bien. Podría haber fuerza de rozamiento, solo si el ejercicio nos lo aclara, ¿no? Y está acá. Me dice que la fuerza de rozamiento hace fuerza también. Por lo tanto, también la tendría que agregar. Entonces, esas son todas las fuerzas que se están aplicando. Ahora, fíjense que cuando el objeto está apoyado sobre una superficie, el movimiento siempre se va a dar sobre esa superficie, ¿no? O sea, acá no hay movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, yo puedo reducir todo el estudio solo al eje X. A ver, el ejercicio nos pide el componente X de la fuerza, el componente Y, la aceleración del carrito y la fuerza de rozamiento. Bueno, en este caso el ejercicio nos pide cosas muy específicas, pero para todo tipo de ejercicio, uno, por ejemplo, podría hacer la tablita de X e Y. Las fuerzas que aparecen en X son la fuerza de la niña, pero como está en diagonal, tenemos que tomar la componente X. Y la fuerza de rozamiento que va en contra, o sea que es negativa. Y después podemos despreciar el eje Y, o sea, ni lo vemos. Les digo que es porque sabemos que en el eje Y no hay aceleración, ¿sí? Pero bueno, hagamos lo que el ejercicio nos pide. Nos dice calcular el componente X de la fuerza que hace la niña, o sea, F sub X. Bueno, esto tenemos la ecuación, ¿no? Es la fuerza de la niña por el coseno del ángulo. O sea, 100 newtons por el coseno, el ángulo era de 37 grados. Voy a anotar acá. Por el coseno de 37 grados. Bueno, y hacemos esa cuenta. A mí me dio 79. Bueno, a ver, pero me fijo cuánto me da a mí por las dudas.
O sea, 79,86 me da a mí. Sí, me dio lo mismo. Ah, Sí, ok. 79,86. ¿Se puede redondear a 80 en este caso? No, no, no te recomiendo que redondees tanto. O sea, generalmente uno va a tratar de tener dos decimales. Capaz que en este tipo de ejercicios no modifica mucho, pero mientras vamos avanzando, eh, cada vez importan más los decimales, porque las cuentas se van haciendo cada vez más complejas. Bueno, veamos ahora la fuerza en I, F por el seno del ángulo. Y esto me va a dar 100 newtons por el seno de 37 grados. 60,18. Bueno, tenemos esas dos. Ahora la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? Podríamos calcularla con segunda ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerza es masa por aceleración. Pero no conocemos la fuerza de rozamiento, así que no podemos calcular la aceleración así. Vamos a tener que usar los datos que me dio el ejercicio. Me dio la distancia y las velocidades. Si se fijan en la hoja de fórmulas, ¿Podríamos usar la complementaria? claro, hay una ecuación que es la ecuación complementaria, que es así: velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 delta x es igual a aceleración. Esa es la que hay que usar. O sea, esto sería 3 metros por segundo al cuadrado menos 0 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 2 metros. Da 2,25 metros por segundo cuadrados. Esa es la aceleración. La ecuación complementaria se usa cuando nosotros conocemos velocidades y distancias, pero no conocemos el tiempo, ¿no? Entonces, usamos esta ecuación que no usa tiempo. Está en la hoja de fórmulas. Bueno, y por último nos pide el valor de la fuerza de rozamiento. O sea, ahora que ya tenemos la aceleración y tenemos la fuerza en X, como dijimos, la aceleración es toda en el eje X, porque solo se mueve en el eje X. Así que esto me quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración en X, o sea, la fuerza que hace la niña en X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración que nos da, que calculamos recién, ¿no? Estos serían esos 79,86 newtons menos la fuerza de rozamiento, que es lo que quiero averiguar. La masa del carrito son 10 kilos y la aceleración 2,25 metros por segundo cuadrado. Así que lo único que me queda por hacer es despejar la fuerza de rozamiento. Como está restando, la puedo pasar a sumar. Y esto de acá que me va a quedar sumando lo paso a restar. Bueno, esto me va a quedar entonces 79,86 newtons menos, ya puedo hacer eso, ¿no? 10 por 2,25, que me da 22,5, es igual a la fuerza de rozamiento. Multiplicaste los 10 por el 2,25 y lo pasaste, ¿no? Sí, Perfecto. ahí está.
Bueno, así que la parte importante acá es saber hacer los diagramas de fuerza, ¿no? O sea, ahí está. Leer el enunciado e ir anotando las fuerzas que van a ir participando del ejercicio, ¿no? Si el ejercicio nos dice que hay fuerza de rozamiento, siempre va a ir en contra del movimiento. Y después presten atención hacia dónde se tienen que mover las cosas. Por ejemplo, en este caso solo se podía mover horizontalmente. Entonces todo el análisis iba a ser en el eje X. Cuando yo hacía la sumatoria de fuerzas, era en el eje X, porque ahí es donde iba a haber aceleración. En el eje Y la aceleración sería cero en este caso. Bueno, voy a copiar un ejercicio más. Bueno, es el ejercicio 7, ¿sí? De la guía 2, del módulo 2. Fíjense si lo pueden hacer ustedes solos. Si tienen alguna duda o algo, consultan, ¿sí? Por ejemplo, si se trabaron en una parte o algo, pueden preguntar y también pueden mandar una captura al grupo de WhatsApp. Así veo si hay algo en lo que se equivocaron. Les dejo, no sé, 10 minutos y lo hacemos juntos después. Pero como les digo, yo Acá. estoy acá, así que cualquier cosa consultan. Sí, bueno, fíjense si lo pueden hacer.
Bueno, ahí qué tal, chicos, ¿se pudo? ¿Hicieron algo aunque sea? Sí, profe. Sí, genial. A ver, en este ejercicio tenemos un bloque de 5 kilos que está también sobre una superficie horizontal y se le aplica una fuerza con un ángulo hacia arriba, o sea, es parecido al ejercicio de recién. De 37 grados, la fuerza es de 20 newtons, la masa del bloque es de 5 kilos. Me pregunta, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento si el bloque se desplaza con velocidad constante de 2 metros por segundo? Eso Cero. tiene una velocidad de 2 metros por segundo. O sea, ¿qué es lo que vale cero? La aceleración. Claro, la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, ¿qué dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas también tiene que ser cero, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y esto es todo en el eje X. No nos preocupamos por el otro eje porque el movimiento se va a dar sobre la superficie. Entonces, acá tenemos la fuerza esta y la fuerza de rozamiento. Y bueno, lo que nos quedaría es ver esto, que la sumatoria de fuerzas en X es cero. O sea, tengo la fuerza F en X menos la fuerza de rozamiento. Esto es igual a cero. O sea, la fuerza en X es igual a la fuerza de rozamiento. Y de ahí lo único que tengo que hacer es calcular la fuerza F en X. Con trigonometría, o sea, fuerza por coseno del ángulo, que serían 20 newtons por Me coseno dio de 37. 15,97. ¿15,97? Sí. Ah, ok. Te había Sí, escuchado profe. newtons. Y eso es todo, ¿sí? Profe, una ¿Lo podría pregunta. volver a explicar, Sí. porfa? ¿Cómo? Eh, mi pregunta sería más que nada si nosotros para calcular la fuerza en X usamos el ángulo de coseno, ¿no? En este caso. Sí. ¿Qué pasaría si nos dan un ángulo en un ejercicio que no tenemos ángulo? ¿Cómo calcularían la fuerza en X? No, siempre te va a dar algo. Ah, ok. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguien Profe, más ¿puede había dicho volver a algo? explicar? Sí, ¿Puede Álvaro. volver a ¿A que lo explicar vuelva todo, a explicar? todo de nuevo? Sí. A ver, el ejercicio dice lo siguiente, se aplica una fuerza que forma un ángulo de 37 grados, ¿no? O sea, es una fuerza en diagonal. Sí. En un bloque de 5 kilos se encuentra sobre la superficie horizontal. Me pregunta, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento si el bloque tiene velocidad constante? Entonces, cuando trabajamos con fuerza, no nos importa la velocidad, porque lo que está relacionado con la fuerza es la aceleración, ¿no? Si la Ujú. velocidad es constante, la aceleración es cero. Quiere decir que todas las fuerzas se anularon. ¿Por O qué la sea, aceleración eso es cero si es la por velocidad es la constante? primera ley de Newton, acá, la ley de la inercia. Si la sumatoria de fuerzas es cero, entonces la aceleración es cero. O Ujú. sea que si yo sumo todas las fuerzas, me tiene que dar cero. En este caso solo tengo dos fuerzas en el eje X. La fuerza que se aplica y la fuerza de rozamiento. La de rozamiento resta porque va hacia atrás y la otra suma. Bueno, así que esto me queda la fuerza que se aplica en el eje X menos la fuerza de rozamiento que tiene que ser cero para que no haya aceleración. Y de ahí es solamente despejar, ¿no? Y bueno, Ujú. sobre la fuerza en X habíamos visto que era lo que se llamaba descomposición de fuerzas, ¿no?
En X se usa el coseno y en Y el seno. ¿Se Sí, entiende? sí. Joya, genial. Bueno, a mí, yo me salté de explicar algo que es importante, que es plano inclinado. Así que me voy a tomar un tiempo para dar un poquito más de teoría, porque yo sabía que me estaba faltando algo, pero no me acordaba qué era. Y ahora se me vino a la mente que era ese tema. En la guía, había dicho que no iba a dar plano inclinado. Porque no entraba en el parcial, supuestamente. Claro, ella no sabía si entraba en el plano parcial, entonces no lo dio. qué raro. Pero bueno, olviden todo lo que pasó en estas semanas y, Obvio, obvio. y bueno. Sí, sí. No queda otra. Igual no se preocupen que voy a acomodar todo para que lleguemos bien al examen. Gracias, profe. Bueno, de plano inclinado igualmente no es un tema muy difícil. O sea, el plano inclinado, ya lo habíamos visto, es una superficie que está inclinada. Entonces, la fuerza peso queda inclinada respecto del plano. Pero después todas las otras fuerzas están alineadas al plano. Por ejemplo, la fuerza normal está perpendicular al plano. Si una persona estuviera empujando esto, recibiría una fuerza F que va a ser horizontal al plano. Y si aparece una fuerza de rozamiento, también va a ser horizontal. ¿Ven? Entonces, al final la única fuerza que queda descolocada es la fuerza peso. Lo que se hace en el plano inclinado es inclinar el sistema de referencia. O sea, hacemos un sistema de referencia inclinado y entonces todas las fuerzas encajan en un eje menos la fuerza peso que nos queda inclinada. Bueno, ¿cuál es el tema del plano inclinado? El tema es que a nosotros nos van a dar el ángulo del plano. Entonces, cuando hagamos la fuerza peso en X, nos va a quedar, en lugar del coseno, el seno del ángulo. Y la fuerza peso en Y va a ser el coseno del ángulo. O sea, esto es únicamente para el plano inclinado, que se invierte la regla trigonométrica, ¿no? Así, si yo tengo que hacer la sumatoria de fuerzas, en el eje X voy a tener la fuerza de la persona que está empujando, la fuerza de rozamiento que es negativa, y la fuerza peso en X también me va a quedar negativa, ¿sí? Y luego, si hago la sumatoria en el eje Y, voy a tener la normal positiva y la fuerza peso en Y negativa, ¿sí? Y de ahí es lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, cuando tengan un plano inclinado, no hay muchos ejemplos de plano inclinado, pero cuando les aparezca alguno, acuérdense que lo que van a hacer es que el sistema de referencia esté horizontal al plano. Entonces, la única fuerza que hay que descomponer es la fuerza peso. Pero se descompone con las ecuaciones al revés. El seno para X y el coseno para Y, ¿sí? Profe, en este caso entonces la fuerza peso no se calculaba como antes, que era peso igual a masa por la gravedad. Sí, 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 obvio. O sea, vos haces peso por el seno del ángulo, ¿no? Pero para calcular peso tenés que hacer masa por gravedad. Sí, sí. Ah, vale, buenísimo. Profe, ¿puede volver a explicar justo donde está la manito? Claro, esto es la suma de fuerzas, ¿no? O sea, vos cuando haces ejercicios de dinámica tenés que sumar las fuerzas, pero sumás por un lado el Sí, eje X y por el otro sí, lado el eje Y. ¿Sí? En el eje X tendríamos la fuerza esta, que es horizontal al plano que está inclinado, ¿no? F.
es positiva porque apunta en el mismo sentido que mi sistema de referencia. Ujú. Y las otras dos son negativas. Tenemos la fuerza F, de fricción y la fuerza peso en X. Fíjate que la fuerza peso va a ser negativa en el eje X y también negativa en el eje Y para este sistema de referencia, ¿no? Sí. Y después, en el eje Y solo tenemos la normal, que es positiva, y el peso en Y, que, como dije, es negativo. Profe, una consulta. Sí, F, ¿qué sería? ¿Fricción? ¿Podría ser lo mismo que tensión? F es fuerza. Ah, perfecto. F se usa para cualquier tipo de fuerza. En este Pensé caso que es lo la estabas persona tomando que como está otro ejemplo. empujando, ¿sí? Ah, está bien, perdón. Sí, sí, no, está bien, no hay problema. La persona que está empujando. Vos podrías tener una tensión, por ejemplo, en algo que es bastante común. Si vos tuvieras un sistema de poleas, por ejemplo, tenés una cuerda, ¿sí? Acá hay una polea y la persona está haciendo fuerza desde acá. Estira la cuerda y eso produce una fuerza de estirar, ¿no? Sería una fuerza de tensión, ¿sí? Pero bueno, sería un caso aparte, o sea, y no cambia nada en realidad. Es el mismo ejemplo, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bueno, así que bueno, esto lo tienen también ahí para agregarlo a la teoría. Yo dejaría la clase acá. Lo que tendríamos que hacer es aprovechar el fin de semana para hacer toda la guía del módulo 2, ¿sí? Y las autoevaluaciones. Igualmente, la clase del martes vamos a estar haciendo ejercicios también. Pero lo ideal sería que usen el grupo de WhatsApp para consultarse, para hacer ejercicios, o si hay algo que no entienden, porque ya el martes tenemos que ver tema nuevo, ¿no? Estamos un poquito sobre la hora. Así que no se preocupen, por ejemplo, si es sábado, si es domingo, en mandar un mensaje. Yo los voy a estar viendo y los voy a estar contestando. Y también aprovechen el grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo. Capaz, alguna noche pueden hacer una reunión por Zoom y estudiar juntos o lo que sea. Aprovechen las herramientas que tienen, que son bastantes, y bueno, la idea sería esa, así que para el martes ya tengamos bastantes ejercicios hechos y podamos sacarnos las dudas con los más difíciles, o los que costaron, los que no salieron, y así ya podemos empezar con el módulo 3, ¿de acuerdo? Buenísimo, Listo, profe. profe. Buenísimo, chicos. Bueno, que tengan lindo finde y nos estamos hablando por el grupo. Úsenlo, ¿sí? Chao. Dale, profe. Igual, Igualmente, profe. profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. No, profe.